En más de una ocasión yo he dicho en este programa que la mayor inversión que hay que hacer en Venezuela es en educación. Para el futuro, para la construcción de un país, porque ya no tenemos país, un ex país, como dice el profesor Agustín Blanco Muñoz. El futuro de Venezuela es imposible construirlo sin una inversión colosal en educación, en formación en valores, en formación ciudadana y en formación docente. Porque evidentemente necesitamos más y mejores docentes, necesitamos una gran inversión en educación, necesitamos que el presupuesto educativo sea destinado fundamentalmente a la educación básica, primaria, inicial, a la secundaria, que las universidades se reformen para en efecto poder producir sus propios recursos que no dependan directamente del Estado, que tengan recursos propios y que los recursos que el Estado destine al sector universitario sea fundamentalmente hacia los institutos pedagógicos, que debería ser el fundamental. Además de eso, en mi opinión, la reeducación del ciudadano, es decir, las cárceles, al estar llenas de gente que son prueba de un fracaso del sistema educativo, deben estar en manos también de un Ministerio de Educación. De todas esas cosas podemos pasar aquí rato hablando, y yo he hablado de esto muchísimas veces. Pero hoy, los que han secuestrado el país se han cebado con la educación porque saben que la única forma de permanecer en el poder de forma indefinida es mantener a una masa bruta, mal formada, sin conciencia ciudadana y además de eso tirada en el piso pidiendo limosna. Por eso es que hacen lo que hacen. Por eso es que están amenazando y haciendo las cosas que están haciendo. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Transfabric Contenidos, todos te verán. Patreon.com/DelaraF, con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, parasitología, otorrinolaringología política para los peores sordos, los que no quieren escuchar, oftalmología política para los peores ciegos, los que no quieren ver, medicina forense política para seguir recogiendo a esa cuerda de parásitos, cadáveres politiqueros que andan por ahí, y la odontología política más necesaria que nunca, porque hay que limarle los colmillos a toda esa cuerda de lobos disfrazados de ovejas que se creen de verdad que no los estamos viendo cuando intentan pedirle al rebaño que los deje ser uno de ellos para después comérselos uno por uno. Caras de tabla sí hay. Desvencijadas, obsoletas y periclitadas las vamos a limar, a lijar, a sellar, a barnizar y a contrachapar y a exponerlas, sobre todo para que la gente lo vea y diga, mira, ese es un caretabla, es un caretabla y no hay más. Gracias por estar de nuevo acá en mi canal. Daniel Lara Farías presenta. Gracias por haberse suscrito a este canal. Ya somos más de 123,000 suscriptores. Gracias por activar también las notificaciones para estar al tanto de todos los nuevos contenidos que le llevamos directamente cuando usted activa la campanita, las notificaciones para saber las nuevas cosas que publicamos. Todos estos contenidos son posibles gracias al apoyo que recibimos aquí. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF es tu apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y por supuesto seguir creciendo y seguir llevando para ustedes todos estos contenidos que hacemos acá. Por supuesto que quienes se suscribieron ya a cualquiera de nuestros planes están viendo hoy viernes el programa del viernes y del sábado juntos en un solo segmento. Por supuesto también
están viendo, lo están viendo sin comerciales y 3 horas antes del estreno en el caso del programa del viernes. Esa y muchas otras ventajas más, según el plan que escojas para nuestros suscriptores en Patreon. Están siempre disponibles como todas las noches. Les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Saludos. Miren, yo he hecho muchas cosas en mi vida. Y me arrepiento de muy pocas en realidad. Creo que de ninguna. Porque de todas quedan enseñanzas. Quizá de lo que más me arrepiento yo, si podría decir que me arrepiento de algo, es de haber abandonado varios estudios. No terminé la carrera. Me gradué de licenciado en estudios internacionales. Voy a cumplir 20 años de egresado en diciembre de este año. Promoción 73, promoción Demetrio Bessner. Muy orgulloso de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, de aquella. No terminé la carrera de la licenciatura en Historia, la dejé por la mitad. No terminé la licenciatura en Educación en la Universidad Católica. Inicié 2 posgrados que en realidad no me gustaron. En determinado momento sentí que no iba por donde era. Uno en la Universidad Metropolitana, Negocios Internacionales. Pasé el primer trimestre, el primer semestre con extraordinarias notas, pero no quise continuar. Y en la Universidad Central de Venezuela empecé a hacer también la especialización en gobierno y políticas públicas. Yo pensaba, estando en la política, que uno tenía que formarse para gobernar, para ejercer la función pública de una forma eficiente. Pero por distintas razones, en determinado momento sentí que no me sentía bien. Sí terminé la maestría en Historia de las Américas. No pude hacer la tesis porque debía escapar de Venezuela. Y yo estoy contando todo esto para poderme dar a entender en que si algo he querido hacer yo en mi vida es estudiar. Y he estudiado cuanto he querido y creo que mis padres, mis abuelos, mi familia, cada vez que le decían uno estudie, mijo, uno se sentía en el deber de estudiar. Y a uno le gustaba estudiar, me gusta estudiar todavía. Durante cerca de 10 años o más, me dediqué a la docencia en centros de instrucción aeronáutica. Fui instructor de Derecho Aeronáutico en al menos 5 centros de instrucción distintos, en distintos momentos, en varias aerolíneas, en cursos internos de las compañías. Y durante 10 años estuve viendo de cerca a muchachos y muchachas que llegaban a los centros de instrucción con el sueño de ser pilotos, de ser tripulantes de cabina, de ser despachadores, de ser mecánicos. Y eran jóvenes que venían de un bachillerato con ciertos tropiezos, que muchos de ellos no pudieron entrar a la universidad, pero que querían tener un oficio y formarse para, en efecto, ejercer algo que les permitiera crecer como persona, mantenerse, sustentarse. Por lo tanto, para mí, sinceramente, la docencia es un oficio sagrado. Tuve un trimestre, por una razón de emergencia, en la Universidad Simón Bolívar, en la sede Litoral, en la Escuela de Comercio Exterior. Durante un trimestre me pidieron dictar una materia porque no había docentes. Y estuve un trimestre dictando la materia de integración económica. Allí también conocí a muchos jóvenes en esa maravillosa universidad que querían formarse para avanzar. Nadie quiere formarse para retrasar, para atrasarse. ¿Te has sentido cuando yo hablo de la docencia y hablo de la educación? Hablo como alumno y hablo como docente, aunque siento que muchas veces abuso usando la palabra docente porque siento que me queda grande. Tuve extraordinarios docentes. Algunos, los que no fueron buenos, ni los nombro, porque son la excepción. Pero
Cuando yo veo el rostro de un docente reclamando porque el sueldo no le alcanza para comer, yo recuerdo a mis maestras de primaria, a la maestra Isabel Tenso, mi maestra de primer grado, a la maestra Lesbia, mi maestra de cuarto grado, a la maestra Noreli, a la maestra Zenaida, a la maestra Tibisay, a la maestra Estela, mi maestra de preescolar, a la maestra Raquel Gómez, a mis profesores de bachillerato, saludos a ellos, a mi profesora Auristela Ojeda, profesora Elizabeth Mayora, profesor José Guevara, a tantos otros, mi profesora Belkis Núñez, tanta gente que yo recuerdo, que uno los veía dando clases y los veía estudiando y los veía además con cargos administrativos, directivos, directores, supervisores. Tal. Los docentes tienen unos niveles de vocación que superan en mucho los niveles de vocación de otras carreras. Y cuando uno ve el trato que se le da en Venezuela a quien ejerce la docencia, entiende que el régimen chavista es ruin, es miserable, es bajo y no quiere que haya una educación de calidad. Porque no les conviene. Porque como dice el dicho, burro que piensa botar la carga, amigos. Esa es la realidad. Viendo las cosas desde ese punto de vista, hay que decir que actualmente estamos viendo unas protestas en Venezuela en plenas vacaciones. Estamos en vacaciones escolares y los docentes de todos los niveles de la educación pública están reclamando que no les están pagando lo suficiente para vivir, para comer siquiera. Que se han burlado de ellos con los sueldos que les pagan, que se han burlado de ellos con los bonos vacacionales, que se han burlado de ellos con los beneficios de ley. Ni hablar de lo que han hecho con los docentes en Venezuela cuando son egresados del pedagógico, los discriminan por los de las misiones y a los de las misiones también los tratan mal. O sea, que aquí hay de todo. Aquí está llevando palo todo el mundo. En la docencia venezolana. En la educación. En el sistema educativo venezolano. Los de preescolar, los de primaria, los de bachillerato y los universitarios también. Y para todo el mundo por igual. En medio de esa situación que tenemos entonces, bueno, tenemos cosas que son necesarios revisarlas. Y es necesario revisarlas, amigo mío, porque es lo que nos corresponde a estas alturas. En días pasados han salido y han protestado en las calles. Que yo tengo que decir algunas cosas porque todo donde corresponde. Ellos están exigiendo el pago completo del bono vacacional y de otros beneficios que han denunciado se les han reducido de forma reciente. Aquí habla Griselda Sánchez, a quien conozco. No tiene 3 días en esto. No tiene 3 días de sindicalista, ni tiene 3 días de docente. Griselda Sánchez, que es presidenta de la Formación de Dirigentes Sindicales, dijo a la agencia internacional EFE que el pago de las vacaciones que recibieron los maestros fue calculado con el salario de diciembre, que era una cosa así como $20. Violando la norma, deberían calculárselo en función al salario que devengan actualmente. Ellos están pidiendo la habilitación del pago completo de lo que son las vacaciones de los trabajadores del sector de educación, que los cálculos se hagan en función del salario que devengamos, como está contemplado en el contrato colectivo, que debe ser cancelado con el último salario que están devengando los trabajadores. Es lo que dicen ellos en esto. Este es Griselda. Griselda dijo que en esa manifestación habían más de 300 personas o alrededor de 300 personas, entre maestro y personal obrero administrativo, que también está llevando leña. Dijo que otro de los motivos de la manifestación fue la reciente reducción de hasta un 50% de sus ingresos debido a la disminución de otros beneficios complementarios que reciben, entre ellos por antigüedad, porque aquí antes se respetaba eso de la meritocracia y eso de la antigüedad. Deberían recordar los maestros que cuando en PDVSA arrasaron por meritocracia y antigüedad a 22,000 trabajadores, en el sector educativo nadie levantó la voz. Que no se nos olvide eso, ¿ok? Ha indicado en su intervención que el ingreso mínimo de los docentes, que se ubicaba en $160 mensuales, fue rebajado a $80, a la mitad. Y todos sabemos que una familia venezolana necesita cerca de $450 al mes para comprar lo necesario para comer. Bueno, y una familia pequeña y que coma poco. Le han quitado un 50% del salario. Les han venido vulnerando lo que es la progresividad de sus derechos contemplados en el artículo 89 de la Constitución. Bingo, primer problema. Primer problema
amiga Griselda. Bueno, ese es el problema, que usted no puede salir a defender esa constitución. Porque cuando usted sale a defender esa constitución, usted está manifestando que usted está dentro del sistema. Ese es el primer problema que tiene. Bueno, que es que si no hablamos de la constitución, no podemos hablar de otra constitución, porque entonces no la nombre, no hable de la constitución, hable de las leyes, hable de los derechos. Pero no de esa constitución podrida que se la hizo Chávez a su imagen y semejanza. Luego indica que exigen también la liberación del profesor Robert Franco, quien se encuentra detenido desde el 26 de diciembre de 2020, es decir, tiene casi 2 años preso por protestar y sacar a los maestros a las calles. Y entonces se pregunta uno, ¿dónde están los dirigentes politiqueros que llamaban a la protesta? ¿Por qué no se habla de ese caso del profesor Robert Franco? Esas son las preguntas que hay que hacerse también. Segundo strike. Yelitza Santaella, una mujer infame que no pudo ni siquiera con la educación de su propia familia, pues tiene un hijo que cayó preso por narcotráfico. Dice que la culpa es del bloqueo. Y le pide a los maestros que intercedan con su jefe de oposición para revertir el bloqueo. Imagínate tú. La culpa es del bloqueo. Además, esta señora ya había dicho en el pasado que los docentes tienen que ponerse creativos, buscar otra actividad que hacer, ponerse a vender cambur y verdura, que las mujeres vayan a trabajar en casa de familia, a vender comida, es decir, que busquen algo para vender y así se ayuden y puedan resolver en algo su situación con otra entrada de dinero. Claro, porque como ella es una indigente, ¿verdad? Como ella no vive, como ella pobrecita, yo me imagino que ella le limpiará el baño a Silvia para poder medio cobrar. La bastarda esta, porque esto es una bastarda. Esta es una pobre diabla, una indigente del pensamiento. Y esa es la ministra de Educación. Esa es la ministra de Educación. No te quiero yo ni contar. Tengo algunas cosas adicionales que decir porque esto da para mucho. Esto da para mucho. Pero antes de eso quiero indicarles que aquí en Europa, en toda Europa, Han Venezuela te lleva Venezuela a tu hogar. Todos los antojos de las chucherías y de las comidas venezolanas, pero también todos los condimentos e ingredientes que necesitas para nuestras comidas, nuestra gastronomía, te lo tiene Han Venezuela, que te lo envía a cualquier parte de Europa. Y si no estás en Europa, pero tienes a alguien en Europa y le quieres mandar un regalito, con la gente de Han Venezuela lo puedes hacer. Han Venezuela lleva Venezuela a tu hogar. Tener tus redes sociales en orden y en crecimiento para que tu negocio, tu servicio, tu empresa crezca en redes sociales no es una cosa de un día para el otro. Eso se hace con tesón, con trabajo y con estrategia. Y para eso te ayuda la gente de Octaedro Contenidos. Octaedro Contenidos es tu solución en redes sociales y te ayuda a que esas redes crezcan de la forma que tú lo necesitas. Octaedro Contenidos, comunícate con ellos, no dejes tus redes en manos de cualquiera. Y si se trata de comprar en los Estados Unidos y llevar a Venezuela, enviar a Venezuela, en cualquier página lo puedes hacer. Para comprar, el asunto es mandarlo. Y para mandarlo, tuplata.com.be. Tuplata.com.be te asegura que tu envío llega, que llega puntual, que llega en el tiempo y que no se te van a esconder si hay algún contratiempo que no dependa de ellos. Tuplata.com.be para tus envíos de los Estados Unidos a Venezuela es la gente confiable. Estar seguro es tener un seguro. En los Estados Unidos es así. Si estás en los Estados Unidos debes entender dos cosas para los que piensan que todo es golilla como en Venezuela. No, amigo, usted no va a llegar a los 65 años y va a aparecer en el listado del Seguro Social para cobrar la pensión. Usted tiene que tener un fondo de ahorro. YM Insurance le indica cómo hacerlo para que después no ande pasando trabajo. YM Insurance también lo asesora con respecto a la cobertura que usted necesita tener y lo asesora para crear un fondo de ahorro para la educación universitaria de sus hijos. YM Insurance, Yamile Moreno, comunícate con ella en todo el territorio de los Estados Unidos. Cuando uno ve algunas cosas, uno se pregunta si de verdad los mensajes están llegando. Y también uno se pregunta a quién le habla cierta gente y con quién pretenden hablar. Me pareció sumamente interesante las intervenciones que ha hecho esta docente que se ha difundido mucho por las redes sociales. Quiero agradecerle a la gente que difundió esto en las redes sociales, en especial al amigo Moya, que está aquí en Suiza, quien hizo una interesante recopilación de las cosas que se han dicho sobre los maestros estos días.
Y creo que es interesante escucharlo. Vamos a ver la declaración que da esta maestra. La primera que da. Vamos a escucharla. Señor Nicolás Maduro, yo le pido perdón si alguna vez algún maestro le pegó, porque creo que por la edad que usted tiene, eran los tiempos en que los maestros le daban con la regla a los estudiantes. Pero yo creo en realidad que debieron darle más duro, porque usted como que no aprendió. Usted no aprendió. Le hubieran sacado ese resentimiento que tiene contra los profesionales del país. Maduro, nosotros no tenemos la culpa si a ti no te dio la gana de estudiar, porque aquí en Venezuela todo el que le daba la gana estudiaba, hasta en las escuelas nocturnas, en los parasistemas, y sacaba su título. Y las universidades siempre tuvieron horario nocturno también para el que quería estudiar y trabajar. Y si algún triunfo ha tenido la educación gratuita en Venezuela, es precisamente que hemos sacado muchísimos profesionales adelante. Ahí sí hay inclusión. Hasta que llegaron ustedes y decidieron que la educación de los pobres tenía que ser una pobre educación. Entonces en este momento le están dejando solamente a los privados que tengan un buen proyecto educativo. Claro, ustedes se van de la mula para los hijos y los nietos de los enchufados, de los miembros de gobierno, y los ponen en los grandes colegios. Mientras tanto, el muchachito del barrio, el hijo de María la Bollera, el hijo de Juan Albañil, el hijo de Juan Pablito, eso sí tienen que tener una educación de mala calidad. No nos la calamos, Maduro. No nos la calamos. La educación de los pobres no tiene por qué ser una pobre educación. Muchas gracias. La educación de los pobres no tiene que ser una pobre educación. Esa es una frase que debería estar estampada en todas las paredes de Venezuela. Esta gente acabó con la educación inicial, que ya se había logrado reformar en el segundo gobierno de Caldera, que no es santo de mi devoción, pero tuvo un ministro de educación como Antonio Luis Cárdenas, que hizo una reforma de la educación inicial, que cambió las fórmulas de evaluación y se dejó de evaluar del 1 al 20 para pasar a evaluar, entiendo que por proceso educativo, por competencia que llaman. Llegó el chavismo, pararon la reforma, no lo extendieron al bachillerato, crearon las escuelas bolivarianas, los liceos bolivarianos y esa cantidad de barbaridades. Después impusieron que aquí había que pasar todo el mundo. Jamás han reformado el bachillerato. Se sigue estudiando con el pensum de los años 80 y para ninguna parte se avanza. Entonces, ¿quién se encarga de responderle a una docente que habla con propiedad y que lanza la frase los pobres no pueden tener una pobre educación? Este personajito, esta sabandija. Oye, de verdad qué cosa tan triste, ¿vale? Láncense el paro. Échenle bola, pues. Láncenselo. Para que ustedes vean la marea rojita cómo se les va a ir para encima. Láncenselo. Ándele, pues. Sigan las instrucciones de allá del vagabundo que financia desde Roma. Y del otro que anda por España montando... ganando real a costa de ustedes y mandándole unas limosnas. Láncense un paro nacional, échenle bola. Ándale, pues. Échenle. Señor, estamos en batalla. Este país está en condiciones especiales, ¿saben? Condiciones especiales. Nosotros estamos en batalla y creciendo. Para más dolor. Para que a ustedes les duela. ¿Quieren hacer un paro nacional? Échenle bola. Tírenlo, pues. Vamos a ver quién los va a seguir. Vamos a ver quién los sigue. Échenle bola, pues. Como verán, una respuesta de altura, una respuesta... Este señor es diputado, además, ¿no? Y él le está respondiendo a los docentes de esa manera. ¿Este señor habrá estudiado algo en su vida? No lo sé. Por los videos que han salido de él y por los audios que han salido de él, creo que sus habilidades son otras. Y sus costumbres y sus vicios se le notan en el rostro y en los ojos desorbitados cuando decide emprenderla contra los docentes que están reclamando una cosa básica. Número uno, un salario y una educación de calidad.
Educación de calidad que pudo él haber tenido, porque este es un triste cargamaletín toda la vida. ¿Qué fue este señor antes de que llegara el chavismo? Un cargamaletín. ¿Y qué es ahora? Un cargamaletín, pero con una cámara enfrente. Por cierto, cada vez lo ve menos gente. El ocaso. Ay, y bravísimo con Rafael Ramírez. Es a Rafael Ramírez a quien se refiere. Ese es el que está en Roma. Ah, tú sabes que está en Roma. Claro, pero él era amigo tuyo. Ahora sí es malo Rafael Ramírez. Ah, Rafael Ramírez es el que está financiando a los docentes. Pero si Rafael Ramírez tuviera tanto real para financiar a los docentes, les pagara un sueldo. No sé, digo yo. Pero en todo caso, la docente le respondió. La docente que vimos antes le respondió a Mario Silva. Vamos a escucharla. A ese señor solamente le puedo decir que los docentes sí tratamos con malandros. Sí, de hecho trabajamos en barrio. Trabajamos en barrio porque entendemos que hasta ese malandro del barrio es un ser humano decente, créemelo, que respeta a sus maestros. Porque entiende que ese maestro, ese profesor, es quien le va a dar la posibilidad a su hijo de salir adelante. Y que ese malandro del barrio, que es decente, tiene un código ético, que ese señor, que es otro tipo de malandro, un malandro tarifado, porque él se es tarifado. A él no le pagan lo que me pagan a mí, lo que me paga a mí el Ministerio de Educación. Ese señor sí vive a cuerpo de rey. Yo no. Ahí lo tiene. ¿Para qué responderle si ella le responde mejor? Es mejor dejar a los que saben responder al nivel que corresponde. Hablando de malandros, escuchen a la propia ministra de Educación. Lo que la señora dice. Este le echa la culpa a Roma, a uno que está en Roma. La ministra de Educación le echa la culpa al imperio. Bueno, lo primero que yo le diría a los sindicatos, como ellos son algunos de oposición, que se sienten con sus compañeros opositores, ¿verdad? Y que intercedan para que los recursos que tiene bloqueado la patria venezolana, que son más de 5.000 millones de dólares, pues sean desbloqueados también. Porque no es como ellos lo están planteando. Ellos forman parte, pues, de la orquesta que buscó dañar al pueblo venezolano. Y que hoy sí tienen, pues, ese acercamiento de sus dueños, de sus asesores del norte, que sean capaces también de pedir el desbloqueo de las cuentas para el Estado venezolano y nosotros hacer uso, pues, de esos recursos para el sector educativo. Por supuesto, ella quiere que le desbloqueen no sé qué y no sé cuánto más, pero es raro porque ellos dicen que Venezuela se arregló. Entonces uno no entiende que el bloqueo, y ese poco artista tocando allá y esos conciertos ahí y todo eso. Y ella también vestida y arregladita. Entonces, y que aviones, comprando aviones y montando aerolíneas nuevas y todas esas cosas. Deberían explicar mejor la cosa. Pónganse de acuerdo. Ay, la culpa del imperio. Ay, pero recibieron a los gringos en Miraflores y dijeron que todo se iba a arreglar. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo nos explican ustedes? No, es imposible que expliquen. Es imposible que expliquen porque estos tipos no tienen explicación. Estos tipos no tienen explicación. Retórica, estupidez. Ahora, yo sí le voy a decir una cosa. Yo no creo, y esta es mi opinión personal, que sea lícito que se llame a la protesta a los docentes buscando que luego de que protesten los persigan, los metan presos, los martiricen. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque normalmente quienes los llaman a la protesta no salen a protestar con ellos y cuando los meten presos todo el mundo se desaparece. Eso es así. Otra cosa, estos sindicalistas, Griselda, que te conozco muy bien, que la última vez que te invité a mi programa de radio llamaste a votar. Entonces, o están contra el sistema o le están mendigando al sistema. Aquí quieren una mejor educación, quieren un mejor sistema educativo, quieren un mejor sistema laboral. Hay que tumbar a Maduro, hay que salir del chavismo y de su oposición falsaria.
Eso de estar llamando a participar en elecciones dentro de ese régimen es formar parte de ese régimen. Entonces, si ustedes por una parte se quejan del trato que se les da en el sistema, pero por otro lado llaman a votar en las elecciones del sistema, pero, o sea, vamos a ponernos de acuerdo, porque eso es masoquismo ya. Masoquismo ya. Yo no creo que sean brutos, porque para algo son docentes. Es una cosa que deberían reflexionar. Gracias a todos por habernos acompañado. A continuación vamos a ver las pastillas de memoria, donde vamos a ver los sapos. El cartel de los sapos venezolanos en las pastillas de memoria, no se lo pierdan. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana, sábado, a las 12 del mediodía, aquí en mi canal de Lara Farías Presenta. Hasta entonces. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela.